Y entonces ya me levantaba la información en el día de ese consumo, en esa vivienda, recorría la otra, igual. Algo más rápido, pero sí. Entonces, por ejemplo, nada más como información, en una vivienda, en los 2016, prácticamente todo el mes de ese año, el mes de junio, la vivienda que le llamé aquí, para la gráfica, vivienda 1, en ese momento tenía 3 habitantes. En el consumo mensual acumulado en el medidor, acumulado por 30 días, 20.6 metros cúbicos. Entonces, si nosotros esto lo dividimos entre 30, me va a dar por día, ¿verdad? Si lo multiplico por 1000, ya me da litros por día. Y lo divido entre 3 habitantes que tiene esa vivienda, entonces me darían litros habitante por día. Ese se llama consumo per cápita. Es diferente a la dotación. Cuando hablábamos ahorita de la dotación de la que nos sirve para calcular la demanda, cuando vamos a diseñar o vamos a realizar un sistema de abastecimiento de agua potable, este es el consumo per cápita. ¿Y eso qué tiene que ver con esto de la escasez o agua en abundancia? Bueno, pues queremos saber cómo se comporta una ciudad y poder comprobar que no se le adjudique que está consumiendo mucha agua, porque no es cierto. Entonces, aquí para esta vivienda con 3 habitantes y un consumo mensual de 20.6 metros cúbicos, el consumo per cápita fue 229 litros habitante por día. Esa vivienda es zona residencial. ¿Cuánto asignaba la norma que veamos ahorita en la tabla? En clima cálido, para zona residencial, 400 litros habitante por día, como dotación. Pero como consumo, ese es el real. Y el dato primario levantado por el investigador, y de todos los días. ¿La que sigue? Otro ejemplo, para poder ver la diferencia de cómo se mueve el consumo per cápita en una vivienda de clase media, en este caso, al centro de la ciudad de Hermosillo, más o menos en la parte céntrica. La vivienda tenía en ese momento 6 habitantes. Es decir, 4 hijos y la pareja. Que habría que preguntar, ¿verdad? Esos datos para sociodemográficos, ¿verdad? ¿Saben? Entonces, el recibo mensual es otra cosa. Esto es lo que yo me digo. En ese mes. Y el acumulado en el mes fueron 28.93. Entonces, ¿de qué depende el consumo de agua en la vivienda? Pues de si hay más habitantes o si hay menos habitantes. Evidentemente que se ve lógico, ¿verdad? Y el consumo per cápita, bueno, entonces 28.93 entre 30 días nos daría el consumo diario por 1000 para que me dé litros. Y luego entre 6 habitantes, entonces ya tengo litros habitante por día. Ese es el consumo per cápita en esta vivienda. Pero entonces no podemos decir que como política de Hermosillo se están consumiendo, y nos asustan cuando nos dicen, se están consumiendo 350 o 400 litros por persona al día. No sé. Hay que demostrar. Si no lo demuestras con datos primarios, pues te puedes quedar con esa idea. Hay que seguir. Vamos a continuar. Entonces, aquí ya estamos por terminar. Aquí hay datos de que se llama, le puse dotación de agua entregada. Primero hablamos de dotación y luego consumo per cápita. Otra vez de dotación. Muy bien, vamos a ver, ¿qué quiere decir eso, dotación? Muy bien. Es el agua que está entregando el organismo operador. Son datos del organismo que, por fortuna, siempre me facilitan datos cuando hay estudiantes que están en la tesis de investigación.
En el año 2010, la población en Hermosillo, 715,000. En el año 2020, el último censo, porque el que sigue va a ser hasta el 2030, en el año 2020, 855,000. La ciudad, no el municipio. Entonces, una proyección en 2010, con la anterior, al 2016, el organismo determinó, no yo, determinó 790,000 habitantes. De manera que el volumen total producido, pero como veíamos ahorita la gráfica de agua superficial más agua subterránea, la suma, es el volumen total producido. En el 2010, 87 millones fue la producción. En el 2016, 110 millones. Y en el 2020, 130 millones de agua, de metros cúbicos de agua. Entonces, un cálculo que se hace por la dependencia oficial es el que está dividiendo ahí y acarrea un error de percepción. ¿Qué quiere decir eso? Si queremos sacar la dotación entregada, ¿cómo lo calcula el organismo? ¿Cómo calcula la dotación entregada? Bueno, pues dice 87 millones, por ejemplo aquí, 87 millones 032 anuales, ¿verdad? Y está calculado ahí. Divida, vamos a comprobar. Divida 87 millones 058 en el año. Vamos a dividir entre 365 días para que nos dé por día, ¿verdad? 238.553. Ya lo dividió entre 365. Sí. Ok, ese como está en metros cúbicos, multiplícalo por 1000 para que me dé litros. Ok, ahora divídalo entre la población. ¿Cuánto le da? 333.61. Ok, 334. Entonces, esa es la dotación de agua asignada a una persona por default. Es decir, el agua superficial, el agua subterránea se produce, se inyecta a la ciudad. Y se le está asignando 334. Pero pasa algo. Cuando el agua entra a la ciudad, hay pérdidas. Hay pérdidas, y no pérdidas de fricción, sino pérdidas de fugas. Por tubería colapsada, por tubería que ya sobrepasó la vida útil, hay pérdidas de agua. Entonces, si nosotros nos quedamos con la idea de que en el 2010 la dotación entregada a cada persona, a ustedes, a nosotros, fue 334. En el 2016, 382 litros por persona por día. Y en el 2020 nos asignaron 419. Bueno, yo hice un cálculo aquí, complementario. Yo digo, bueno, si la red de tuberías en Hermosillo tiene 30% de pérdidas de agua, cambia la cosa. Y si tiene 40% de pérdidas de agua, también cambia. Entonces, con 30%, entonces esto multiplíquelo por 0.70, considerando que el 30% se va a perder, ¿te da? 234 litros por persona por día. Entonces, la dotación que se nos asigna está considerada como si en la red de tuberías hubiera cero pérdida, como si no se estuviera perdiendo agua. Pero si la red de tuberías, que tiene más del 30% de pérdidas, considerando 40%, entonces la dotación que nos deberían de asignar con 40% de pérdidas en la red sería entonces aquí 200 litros habitantes por día. En el 2020, 251. Entonces, la dotación asignada era 419. Entonces, cuando se nos dice, es que en la ciudad de Hermosillo hay derroche, la gente no cuida el agua, consume más, tira más. No, no es eso. No es eso. Porque hay que restar.
un valor que se llama pérdidas de agua. Y ese de 419 es considerando que la red de tuberías pues es cero pérdidas. No existe en el mundo una red de tuberías que tenga cero pérdidas. ¿Sí? Muy bien, entonces, ya para terminar me faltan más dos pantallas. Una temática un poquito ya de análisis de datos. En estadística hay un concepto que se llama correlación. Es decir, ¿qué significa correlación? Que él está asociado a él una significancia importante. Eso quiere decir que esta variable con esta otra variable tienen una asociación estadística y para que sea válida tiene que tener una significancia, estadísticamente hablando, del 95% o 99%. Si no tiene una significancia estadística importante, entonces la asociación no se da, es ficticia. Y para que sea una correlación, esa es correlación, ¿verdad? Pero cuando se llama una correlación entre sí misma, se llama autocorrelación. Es decir, el consumo de agua se correlaciona con el mismo consumo de agua, pero del vecino, del otro vecino, del otro vecino, del otro vecino. Es la misma variable, ¿verdad? Entonces esto se llama patrones de conocer cómo se comporta en Hermosillo, donde hay clústeres, ¿verdad? Donde hay clústeres más significativos de los consumos de agua, para que no se adjudique que toda la ciudad tiene altos consumos, y no es así. ¿Dónde están los clústeres? Zona residencial plus, que es una asociación, una autocorrelación de alto-alto, y zona poniente, zona residencial plus, que viene siendo esta significancia, una significancia de 95% y del 99%. Entonces es muy significante, es súper importante ese patrón de consumo de agua al norte y al poniente de la ciudad en vivienda residencial plus. Y los demás consumos en la zona geográfica de la ciudad, pues no son significantes. O sea, 339 AGEP. La AGEP es un concepto que van a ir estudiando más adelante en el curso que van a llevar de sistemas de información geográfica. Es área geográfica que permite graficar. Entonces, no hay significante. Entonces, cuando decíamos, ¿qué pasa en Hermosillo? Pues todos consumen entre 16, 20, 22 metros cúbicos por mes. No hay significancia estadística porque es algo normal. Y lo que es clústeres de una autocorrelación de alto-alto, pues solamente está en ciertas zonas geográficas. ¿A que sí? Muy bien. En el 2018, para reportar esto del consumo per cápita geográficamente en la ciudad, con datos, eso sí es con datos del organismo, necesariamente para poder hacer eso. Pero bueno, ¿dónde están las zonas? Entonces, lo que vimos ahorita de que no era significante es este. Menor de 185, es decir, el consumo per cápita en Hermosillo predomina que la gente consuma menos de 108, menos o igual de 185 litros por persona por día. Consumo per cápita geográficamente repartido al norte, todo esto, al centro, este pedazo y al sur. Es decir, ahí está concentrado un consumo per cápita que es normal. ¿Y dónde están los excesos? Otra vez se comprobó, mayor de 400, residencial plus y residencial plus. Entonces, ese es el consumo per cápita. Y cuando le ponemos ganas para estudiar, entonces, ¿qué sucede con el consumo de agua? En una ciudad o una zona metropolitana, haces análisis estadístico y compruebas y dices, no es el mismo consumo para toda la ciudad. Ojo, porque geográficamente las cosas son diferentes, por estatus social y por geografía de la ciudad.
Muy bien, entonces las mejores prácticas para lograr que esos consumos se mantengan siempre abajo sería entonces eficiencia en la distribución de agua en la red de la ciudad, para que la red de agua sea más eficiente. Entonces, se puede construir un acueducto para traer agua desalada